comandante Jairo Martínez, gracias por darnos esta entrevista a Radio Café Estéreo. Nos es placentero pues poder conversar con usted para pues contarle a nuestros oyentes y a la gente que nos pueda ver por diferentes medios alternativos sobre pues Colombia, ¿no? Ahora que estamos en estos diálogos y de pronto pues comenzar mucho hablando de la historia y cómo los jóvenes, el por qué, cómo y cuándo deciden pues tomar esa decisión que no es fácil de echarse para el monte. Yo pues los saludo y bueno, no sé, ¿ustedes quieren entrar diciendo algunas palabras antes de seguirle haciendo preguntas? No, yo primero saludar la actividad y el trabajo muy importantísimo que vienen adelantando ustedes a través de este medio y llamar a todas las organizaciones y trabajadores de las comunicaciones alternativas que sigamos adelante y sigan adelante en este trabajo con el periodismo alternativo, que es el que realmente en las circunstancias que viven estos países y fundamentalmente Colombia, es una de las maneras y de las formas más claras y más precisas de hacer un trabajo. Claro, con todas las dificultades y todo lo que se presenta en Colombia para hacer este tipo de trabajo de comunicación alternativa, pero de todas maneras felicitaciones y un saludo muy especial a la audiencia que ustedes llegan, a la audiencia que ustedes llegan con estos programas tan importantes y tan necesarios. No, a propósito de que hablábamos de los medios, ¿no? Hoy en día el papel de los medios en Colombia es cada día pues juega un rol más importante. Lo veíamos en el paro del año pasado de los campesinos, y el mundo se dio cuenta mucho de esa situación, de lo que pasaba por medio de los medios alternativos. Y bueno, ese es un esfuerzo que nosotros sí hacemos para tratar de contar lo que pasa en Colombia y las vivencias de ustedes, ¿no? Bueno, yo quiero arrancar con eso. Ya teníamos un esquema que pensamos es ¿por qué usted cuando era joven se fue para la guerrilla? Porque eso no es fácil. Pero primero pues empezar comentando cómo eran sus papás, que vivían, tenían mucha plata, poquita, ninguna, en qué condiciones era la vivienda, más o menos eso, cómo. Mis padres, como la mayoría de familias colombianas, son ricas en tener una fuerza de voluntad para salir adelante, ricos en espíritu, en visiones. Por naturaleza el campesino es muy visionario. En eso sé, sin lugar a equivocarme, que mi familia era muy rica. Tenía proyecciones y tenía, en el campo material, ya en el campo económico, como también los millones de colombianos, una familia muy pobre, trabajadora, rebuscándose el sustento de ellos y de sus hijos, como se dice popularmente en Colombia, con la fuerza de la mano y con el sudor de la frente, trabajando de 6 a 6, como es lo normal en estas familias colombianas muy pobres. Y mi familia nació en el departamento del Tolima. Yo soy hijo de madre indígena. Mi madre pertenecía a las tribus indígenas de los países, y mi padre también un campesino, pero con un poco de la descendencia española, porque los abuelos o tatarabuelos de mi padre trabajaron en los barcos, en los buques que entraban a Colombia en aquella época por el río Magdalena. Y por ahí
fue quedando la raza, digamos, de mi padre, y entonces por eso, por allá muy lejano, pero vienen de esos atropellos y esas violaciones que hicieron los españoles cuando llegaron a nuestro país. Casi que podemos decir que uno es producto de una violación, porque eso fue las costumbres en esa época. Entonces, mis abuelos trabajaron en esa, y de ahí nace mi padre, y mi padre ya después entonces se traslada también a ser parte de estas familias en el sur del Tolima, y así es como pues mi familia pertenece a Planadas, Tolima. Uh-huh. Ahí se criaron ellos por voces de mi madre, por la cultura de la tradición oral. Ella nos contaba cómo había sido su vida, tanto la de mi padre como la de ella. Hijos de campesinos, agricultores, trabajadores de la región. En esta época Planadas pues era un caserío apenas en construcción, en formación, y naturalmente toda la región esta de Planadas y Gaitania y toda esa parte de lo que es hoy Casa Verde, Casa Vecina, salir al Ataco, Tolima, por esa ruta, y por la ruta de Planadas, Gaitania, El Carmen, La Lindosa, Palermo, llegar a Neiva. Esas eran las vías, pero en esa época eran proyecciones de vías. Eran días de camino, pues. La época de que vivieron mis padres era de días a caballo, en mulas, y esa región pues era muy próspera, se hizo muy próspera porque es muy rica las tierras son muy fértiles y muy productivas de todo lo que se proponga sembrar el que vive en estas regiones. Ahí se criaron ellos, ahí hicieron sus amores, y de esos amores pues resultó la familia mía, que hacía parte de mis dos padres y 6 hermanos más, 7 conmigo. Vivían normal, como vivir cualquier familia, haciendo colonizando tierras. Se hicieron a unas tierras y hicieron finca. Uh-huh. Cultivaron, hicieron pastos, cosecharon café, sembraron café, hicieron su finca, montaron un negocio ahí en la región, donde le recibían los productos a los campesinos de la zona, y ellos los abastecían con lo que era necesario entrar de la ciudad, de los centros, en esos casos que eran los más cercanos, por un lado el Ataco, Tolima, y por el otro lado Neiva, que eran los abastecedores por donde se abastecía esa región. Vivieron muy tranquilos y muy felices, haciendo sus proyecciones de su familia y su trabajo, hasta cuando estalló lo que se conoce ya como la época de la violencia. Uh-huh. Con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Toda esa zona repercutió muy directamente este magnicidio, este crimen que se cometió en Colombia, que todavía estamos viviendo las consecuencias que originaron este asesinato. Entonces, esa es la primera etapa, pues, de dónde viene, de dónde vengo y dónde mi familia. Uno puede decir que hasta cierto momento la familia era una familia próspera. Era una familia próspera, porque al comienzo le dije que todo campesino tiene su proyección, claro, y tiene su visión de su familia, de su hogar, de su entorno, y tiene una visión de hacer país, porque esos son los campesinos. Podríamos decir que hasta ahí era una Colombia, y de allí empezó otra. Hasta ahí era una Colombia. Y ahí ya empieza otra situación que es la que nos tiene acá, como resultado de esas políticas trazadas desde ese momento. Ya particularmente, ¿qué pasa con mi familia? Resumiendo aquí la historia, pues los hechos, los acontecimientos,
un día cualquiera se estalla la guerra montada por los terratenientes conservadores y los liberales, librecambistas y comerciantes en el país, y visten a una parte de la población de rojo y a otra parte de la población de azul, y con ese argumento tan pírrico, tan falta de un sentido de fondo profundo, pues los colombianos entran a matarse unos con otros. Donde quedan muertos, son muertos y asesinados incluso hasta por los mismos familiares, hermanos, tíos. Viene una degradación de la familia, de la sociedad en su conjunto, hasta el punto, hasta que llegar al punto de que dentro de la misma familia, por unos ser liberales y otros conservadores, se eliminaban dentro de la misma familia. En esa persecución, entonces, un día cualquiera llega, mi familia hacía parte de familias tradicionales, católicas, muy conservadoras, y un día cualquiera llega un asalto a la casa, y ese asalto se transforma en lo que hoy en día se llama una masacre. Uh-huh. En esa masacre de las miles y millones que han seguido sucediendo en el país, pues muere mi padre, muere un hermano de mi padre, o sea, un tío mío, muere un sobrino, muere 3 trabajadores y mueren 3 de mis hermanitos, 3 hermanos, entre las edades de 4 a 6, 7 años. Entonces, muere mi padre, mueren los 3 hermanos, mueren los trabajadores, mueren los tíos, el tío y el sobrino, y de esta familia, de estos muertos, todos quedan incinerados porque fueron muertos dentro de la casa, y a la casa le metieron unas bombas y le metieron candela. ¿Y cuál era el objetivo de la masacre? ¿De que se vayan? Por ser conservadores y por sacarlos de la región, porque había llegado la época del pillaje, era requitarle al que tuviera lo que tuviera, y era la época del pillaje. De los 3 hermanos que mueren en el asalto, entonces quedan los 3 niños heridos, y los tipos, con el argumento de no dejarlos sufriendo, entonces los matan, y lo que cuentan los trabajadores, mi madre después, cuando ya se definió en contarme la historia, que fueron muchos años después, contaban de que los 3 hermanitos se los picaron a los marranos y a los perros, que para no dejarlos sufriendo. El hermano mayor, que estaba más o menos por la edad de 11 años, él huyó, pero en la huida lo persiguieron y lo dejaron herido con 6 heridas causadas con machete y 3 disparos en el cuerpo. Milagrosamente vivió, a los 3 o 4 días fue rescatado su cuerpo, vivo, en unas condiciones muy, muy pésimas, enquerezado y engusanado todo su cuerpo. Uh-huh. El hermanito que le seguía, de más o menos por ahí unos 4 años, se montó y lo recogieron como a los 5 años, lo encontraron, lo rescataron en la selva, en el monte. Y yo, que tenía en esa época, estaba de 1 año, entonces la muchacha del servicio, una señora que trabajaba en la casa, después de que los tipos se van, y ya viendo que los tipos se habían ido y mirando que la casa se estaba quemando toda arrima, y es la que me encuentra dentro de un cuarto de los padres, ya
entrando en llamas también, y es la que me rescata de esa situación, del cual pues yo quedé afectado con las bombas que habían lanzado a la casa, me reventaron la cabeza, duré muchos años con la cabeza en tratamiento, reventada la cabeza. Mi madre escapa con lo que tenía puesto en paños menores en su bata de dormir, con un disparo, con un tiro en la parte derecha de la cabeza, la oreja derecha, izquierda, perdón. Y ahí comienza la tragedia de lo que es esta historia. Es repetitiva en todas las familias que han vivido esta situación. De ahí pues ya la decisión que toma mi madre es decisión no, sino la obligación. Llegó al obligatorio momento de que le tocó inmediatamente desaparecer, salir, y fue a parar a Neiva, en los desplazamientos que se dieron en los años 53, 54, que toda esa gente vino a formar los suburbios y los barrios en los años 54, 56, 57 en Neiva. Ahí vivió mi madre con nosotros, los sobrevivientes. Pues naturalmente en esos tugurios, en unas situaciones pobres, y más que pobre, demasiado críticas. Ahí vivimos 5 años, ahí vivió ella con nosotros 5 años, pero no pudo continuar en Neiva viviendo porque la persecución con la familia siguió. A ella le hicieron otro atentado en Neiva, de la cual milagrosamente también salió con vida, y eso la obligó a buscar un refugio. Salir de Neiva y buscar un refugio se trasladó para el sur del país, en una parte que se llama Pitalito Huila, bien hacia adentro, hacia la selva más o menos. De ahí de ese Pitalito de esa época, a donde fue a descargarnos para buscar continuar un poco de vida tranquila, se gastaban 9 horas a pie del pueblo de Pitalito a donde mi madre comenzó a hacer una colonización, un abierto, y a formar una finca. ¿Se fue ella sola? Ella con los 4 hijos que le quedaban, porque éramos 7, murieron 3 allá. Con los mayorcitos, digamos. Con los mayorcitos. Hay un paréntesis de la historia de la hermana de la única mujer que quedó viva. En esa época mis padres la tenían estudiando afuera, en Bogotá, y pues en esa tragedia de la familia y todo, pues ella quedó perdida por allá. A los años mi madre la rescató, la encontró, a los 4 o 5 años la encontró. La tenían unas hermanas de la caridad, donde estaba estudiando, pero la habían recogido como huérfana, porque no sabían la historia de lo que había pasado con los padres de la niña. O sea que mi hermana pues no estuvo en la tragedia, pero sí vivió la tragedia de haber quedado abandonada, sin saber a dónde estaba la familia o los padres. Esa es la historia, pues, de dónde es el surgimiento, y de dónde vengo, y de dónde es mi familia, y qué he pasado con mi familia. Pero es una historia muy fuerte, muy dura. Es una historia que muchas familias se mira como normal, pero esto es una tragedia muy, muy dolorosa, que en eso estamos haciendo los esfuerzos para evitar que esto continúe, porque la cosa sigue todavía
ya más tecnificadas las... Sí, lo complicado, comandante, es que usted cuenta esta historia que pasó hace muchos años, pero de pronto puede estar pasando hoy mismo una historia similar Es bueno en hacer Colombia. esa referencia porque lo hago más que con el sentido de que presentarse uno como damnificado Como víctima. o víctima, cuando sí, naturalmente uno es víctima, pero se hace con el propósito de demostrar de que es que la realidad del país en los años 50, en 1950, lo que estamos viendo hoy, haciendo ese paralelo, el país sigue y las familias en el campo y las ciudades siguen viviendo la misma situación. Para mí, sigue lo mismo. Eso lo están mostrando los sociólogos, los historiadores, los estudiosos, que no tienen que hacer mucho esfuerzo. El sociólogo y el historiador en Colombia para escribir y narrar la vida de las familias colombianas no tiene que ser, no es mucho el esfuerzo que tiene que hacerlo para redactar y captar los libros, las prensas y las revistas y los periódicos de qué es la vida, la realidad del país. Bueno, y entonces allá llegamos a esa región como muy bien decidido, lo dijo mi madre, muy bien pensado. Busco un refugio donde tener unos años de tranquilidad. Pero bueno, ya llegaron los años de ella, se enfermó y ya quedamos los dos en la finca. Los otros hermanos cogió cada uno su destino, su camino. Quedamos los dos en la finca, ella enfermó, ya no pudimos vivir más en el campo y ella siempre tenía el pensamiento y el propósito de que yo pudiera estudiar. Allá donde llegamos a refugiarnos se hizo el intento, ella me llevó a una escuela a matricularme, pero fue otra tragedia, porque la escuela quedaba a más de 2 horas, que era como a 2 horas y media, y un niño de 6 años, de 7 años, para hacer un recorrido todos los días de 2 horas y media de camino, eso, por mucha voluntad que tuviera el padre o uno mismo, que no visionaba las cosas pues en esa magnitud, en esa época, se hizo imposible. No, pues llega el niño cansado y para aprender cansado es difícil. Y regresar cansado es difícil. Ese ejercicio se trató de hacer unas semanas, unos meses, pero fue imposible. Lo cierto es que entonces yo me quedé sin estudiar y ella seguía siempre con la idea de que ella tenía que salirse de allá, de esa región, para un pueblo, para un caserío donde que ella lo único que quería dejarme era lo que me pudiera dejar, me lo dejaba haciendo el esfuerzo del estudio. Pero las situaciones siempre complejas. Cuando nos salimos para el pueblo, la finca quedó sola y nos tocó refugiarnos prácticamente en un lote, en un solar, viviendo muy humildemente. Ahí mi madre entonces, con mi madre nos pusimos a vender tamales, empanadas, tinto, y con eso era como buscando los recursos para sostenerme el estudio. En esas relaciones de amistades y todas las cosas, ella conoció un padre salesiano, de los padres salesianos, y entonces me llevaron a estudiar. Yo ya tenía 16 años, entonces yo estaba ya cumpliendo los 16 años. Por eso yo digo que yo aprendí como el loro ya después de viejo, el loro aprendí a hablar, porque para esta época entonces comienzo a hacer la primaria, o comienzo a estudiar, a comenzar a mirar las primeras letras a esa edad. Hago la primaria con la ayuda de los padres salesianos, y el bachillerato ya me traslado para un colegio que recién se fundó en esa época, un colegio que se llamó Colegio Departamental Mixto de Pitalito, Huila. Ahí comencé el bachillerato y ahí terminé el bachillerato.
fui una de las promociones fundadoras fundador de la promoción fundadora de ese colegio. Muy humildemente, pues como siempre se dice, le comentaba la forma de subsistencia de nosotros, mi madre haciendo. Mi madre me lleva al colegio y habla con las directivas del colegio y entonces ahí me dan la beca. Yo estudié becado todo el tiempo, hice el bachillerato también becado en este colegio con la ayuda del colegio. Esa es como una primera etapa pues de esta historia, de esta narración que llevamos aquí hasta ahora. En la vida de joven y en la vida de estudiante, pues como todo joven, allá en Colombia se habla de que somos los jóvenes locos, pero en términos de los estudiosos hablan de extrovertido. Es cierto es que la vida normal de todo joven, aventurando, haciendo sus cosas, experimentando su vida, fue una juventud, pues como no tuve niñez, por lo ya narrado, la juventud pues un poco se puede decir que la aproveché más que todo en la época de la que fue el estudio en el colegio, con los amigos, los paseos, bueno, toda la camaradería de estudiante, que una de las mejores épocas de todo joven es la vida de bachillerato. Sí, no hay duda. Eso no hay duda. Ahí me gustó mucho el deporte, pues porque venía del campo, un trabajador común y corriente. Yo fui arriero, fui ordeñador, fui aserrador, le ayudé a mi madre a administrar la finca, y pues eso le hace que uno tenga un físico, una costumbre de trabajo que lo hace dinámico, lo hace fuerte. Y entonces cuando ya llegó al colegio, esa dinámica que tenía en el campo de trabajo y de estar en todas las actividades, pues entonces la canalizo con el deporte. Hice parte de la selección de básquetbol en el municipio, en el colegio. Hice parte de delegaciones en competencias atléticas en Neiva y en Girardot, con las competencias de atletismo. Y eso me ha permitido permanecer hasta hoy en día con un estado físico más o menos saludable. Me ha servido ya para mi vida práctica tener esa dinámica que se necesita tener en la vida guerrillera. Esta es la parte pues de una leyenda, de un comentario hasta terminar el bachillerato. Por ahí en los años, yo hacía tercero de bachillerato, cuando con un grupo de muchachos del mismo colegio y de colegios de ahí del municipio, nos invitaron a una reunión. Asistí a la reunión y resultó de que esta reunión eran unos muchachos de la Juventud Comunista. Nos explicaron la razón de la reunión y nos propusieron que el que estuviera interesado entonces pues ya seguirían hablando con nosotros. Por supuesto yo fui uno de los que me hice anotar en la lista de que quería seguir hablando con ellos, y así fue que terminé ingresando a la juventud. Lo más importante es armarse ideológicamente, políticamente, crearse una conciencia de la lucha, y que esa es la que le permite ya definir muchos otros conceptos que se tienen que tener, que hacen parte de la vida diaria ya en la lucha guerrillera. La lealtad, la firmeza, la claridad frente a lo que se hace en el día a día. Porque para armarse, aprender a manejar un fusil, una pistola, cualquier tipo de arma, eso lo hace
muy práctico, cualquiera, muy digamos, rápido, ¿no? No cualquiera mucho tiempo. no necesita mucho tiempo aprender a armar y desarmar y mirarle las piezas importantes a una arma, cualquiera que sea. Lo más largo y lo que sí se necesita una dedicación y una metodología es formar cerebros, formar gente que piense, que tenga claro qué es lo que se busca y qué es lo que lo ha llevado a estar donde está y cómo entender el día a día, el por qué continúa ahí. Porque eso no puede ser un estado emocional para 8 días o 15 días. Esta lucha se inicia, pero no se sabe cuándo termina. Pero a propósito, pues digamos un joven se va para las FARC y a los 2 años dice, no, yo ya no quiero más. ¿Puede el joven retirarse de las FARC o...? Las orientaciones o los principios o las normas o los reglamentos donde están estipuladas las exigencias, las normas de reclutamiento, hay una cartilla, hay un tema especial que es el del reclutamiento para el que va a ingresar. Y lo que está orientado por el secretariado y por las FARC a nivel nacional es que se debe hacer un estudio y una investigación y hacer que el que se está invitando a ingresar a las FARC tenga claro a qué es que va y por qué ingresa. Por eso no se lo pueden, la orientación es que uno no se puede llevar un muchacho que se lo encontró al mediodía y por la tarde ya lo va a subir a la canoa, al carro, o lo va a montar en la mula, o lo va a llevar que de ingreso de una vez, ¿no? Eso obedece a varias cosas. Un muchacho llega porque se ha criado al lado de la guerrilla, un ambiente de muchos años, conoce ya parte de la vida guerrillera, otros porque la situación familiar se ha hecho tan compleja y tan crítica que no encuentra otro camino y sin pensar, sin tener un futuro a la vista, ve en la organización y en las FARC una forma de llegar a aportar y a desarrollar su vida. Y en eso entonces es donde hay que tener el cuidado y la orientación está precisa y clara de que hay que hablar mucho con el que va a ingresar, para explicarle que aquí no se llega por un día, por 8 días, por un mes, por 6 meses o un año. Por eso la formación ideológica que tú hablabas. Por eso la información ideológica y la preocupación de que la persona que va a ingresar, uno sabe, o aquí recogemos la experiencia de que todos los jóvenes que ingresan no es que ya estén ideológica y políticamente ya estructurados y formados. Habrá unas excepciones, hay unos grupos, hay unos compañeros que sí llegan con un tipo de formación, pero la mayoría no. Pero entonces sí, lo que quiero decirles es que hay una orientación muy precisa de que hay que hablar mucho con el que va a ingresar antes de llevarlo a las filas, para que no llegue con esas dudas, para que no llegue con esa incógnita o pensando que en 4 o 5 meses o un año o 2 años va a regresar. Se le explican bien las normas, los principios, las orientaciones, se hacen varias sesiones de hablar con el que quiere ingresar y ya después que tome la decisión, entonces sí ya en esas explicaciones se le dice usted va a ingresar y no es por 8 días, es para toda su vida. Allá llegamos y nos formamos, allá estudiamos, allá nos preparamos, allá hay mucho en qué pensar en el futuro y lo más importante de todo nuestro esfuerzo y el grano de arena que usted va a aportar después de que ingrese es que vamos a librar entre todos la lucha de sacar a este país con esa consigna nueva que ahora se está dando a conocer de que es posible tener otro país. Nosotros necesitamos organizar, proyectar otro país y no el que le ha tocado vivir a las generaciones pasadas o a la generación presente, y si no hay cambios y transformaciones de verdad, va a continuar. Entonces eso es lo que se da con lo de los ingresos. Los joven, el muchacho llega y
y en lo posible hay que hacer todos los esfuerzos para que entienda que el compromiso no es sencillo, un compromiso de responsabilidad. Eso es con respecto yo me imagino que los primeros días son un poco pues difíciles, ¿no? Pero luego se va la persona ambientando, se va como metiendo en una nueva familia, en una nueva sociedad, y ya pues la situación no va a ser tan complicada, ¿no? Es una nueva vida. Claro, en una nueva vida sería. Es una nueva familia. Es un nuevo proyecto de vida. Indiscutiblemente el guerrillero, desde su llegada, comienza a vivir otros tiempos. Comienza a recoger la experiencia de los ya más antiguos de otra vida, de otra familia, de otra sociedad que comienza a formarse lo que es la sociedad de la familia fariana. Ese cariño, ese amor, ese respeto que hay en las familias debe de darse internamente. El guerrillero cuando llega, el muchacho nuevo cuando llega debe encontrar calor, porque debe encontrar fraternidad, debe encontrar cariño, debe encontrar confianza, porque de lo contrario no va a permanecer. Se pasa no va a estar, de un hábitat a otro, digamos. Se pasa de una costumbre, de un hábitat, de una forma de vida a otro. La vida aquí es muy social. Claro, como todo, hay dificultades y hay problemas, pero se resuelven y se hace el máximo esfuerzo para resolverlo. Entonces, efectivamente, aquí se comienza una nueva vida, una vida que está asignada al futuro del proyecto revolucionario, de la toma del poder para el pueblo, y que en ese proyecto, en ese camino, en esa decisión, todas esas proyecciones que se dan, pues vienen las dificultades, porque estamos hablando de una guerra, y en la guerra pues hay heridos, hay muertos y hay lisiados, y eso hace entonces que la fraternidad, el compañerismo, la solidaridad y todos estos conceptos que deben de caracterizar al ser humano, pues en la medida de lo posible, haciendo esfuerzos y en la medida de lo posible, aquí se puedan desarrollar para que podamos hablar de la familia fariana. Bueno, comandante, ahora estamos en diálogos aquí en Cuba, están ustedes conversando con el gobierno colombiano. ¿Qué parangón podríamos hacer con lo del Caguán? Si se puede hacer alguno. Allá también había mucha expectativa, pero llegaba el pueblo. Aquí hay expectativa, el pueblo no llega. O sea, por estos medios, como contarles las pues diferencias, las igualdades. Sería tocar un poco general, porque lo que es la parte del proceso como tal, del diálogo aquí en La Habana, eso no es del resorte personal, eso ya lo maneja los camaradas que hacen parte del secretariado aquí, delegados de la comisión, y en ese tema pues no entraríamos ahora, pero sí se puede hacer una referencia con respecto a lo del Caguán, que es muy general, en el sentido de que las condiciones hay que tenerlas claras. Estábamos en otro tiempo, en otra época, en otras circunstancias, y allá se dio lo que se tenía que dar. En lo que se enmarcó el momento histórico y político de la época, se da allá en el gobierno de Pastrana. Y claro, es diferente, hay diferencias. Eso de las audiencias públicas que se desarrollaron en el Caguán, donde fueron miles de personas las que llegaron, pues obedeció a lo que se está viviendo en el momento. Aquí las condiciones son otras, y entonces lo que se está desarrollando es desde otro punto de vista. El objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo, el objetivo no ha cambiado. ¿Cuál es el objetivo central? Lograr llegar a unos acuerdos donde podamos firmar
la paz, pero es una paz verdadera, real, no vaga, que se marque dentro de la realidad del país. Aquí no necesitamos, sino que esa paz llegue a reflejarse en la vida diaria de la población y de los colombianos en su totalidad, porque sin entrar a teorizar y sin entrar a argumentar, en cualquier parte del mundo y en Colombia no se puede hablar mientras no tenga resuelto el problema del estómago. Más con hambre no hay. Más de 40 millones de compatriotas que viven en la miseria, que viven en el abandono, que viven desesperados, sin un futuro, sin una proyección. Entonces, exactamente, en ninguna parte con hambre va a haber paz. Mientras no se resuelvan esas situaciones, no la va a haber. Aquí hay una voluntad muy expresa, se ha dicho en todos los documentos y en todas las declaraciones, la voluntad política que tiene las FARC de llegar a esos acuerdos y llegar a esa posibilidad de que por fin pueda haber otra Colombia. Bueno, pero nosotros mirábamos, digamos, el Caguán, eso se rompió y no pasó nada. El pueblo, pues seguimos en las mismas condiciones. ¿Qué pasaría si no llegamos nada a los diálogos? ¿Qué le podemos entonces decir a la gente? ¿Cómo vamos a hacer para cambiar o construir un nuevo país? Porque no podemos seguir así indefinidamente. La apreciación, o no apreciación, lo que pasó en el Caguán, claro, después de terminados después de haber incumplido Pastrana con los acuerdos firmados en el Caguán, se rompen las conversaciones y claro, sí suceden cosas. No es que no haya pasado nada, claro, sucedieron muchas, porque es que a raíz del rompimiento de los acuerdos y de las conversaciones, y no he podido lograr haber llegado a ningún acuerdo en San Vicente del Caguán, pues lo que quedó como resultado fue la prolongación de la guerra, la agudización de la guerra y la deshumanización de la guerra, que es los resultados que han quedado después de desarrollar el Plan Patriota, el Plan Colombia y todos los planes anexos al desarrollo del Plan Colombia. Entonces sí quedaron cosas, han quedado 6 millones de desplazados, han quedado peores, millones de viudas, de huérfanos, de muertos, de desaparecidos. Entonces sí han quedado cosas, desgraciadamente, desafortunadamente, no la que se aspiraban, no lo que se aspiraba que quedara después de las conversaciones en el Caguán. Y si aquí las conversaciones no llegan a un punto final, que el anhelo de los colombianos lo ha venido mostrando en las últimas manifestaciones, en las últimas movilizaciones, hay un interés muy grande del pueblo colombiano, del cual nosotros hacemos parte, que el conflicto político, social y armado que vive en Colombia se resuelva por la vía pacífica, por la vía de las conversaciones, por la vía del diálogo. Pero hay que tener en cuenta de que no es una paz de rendidos, no es una paz de rendición, es una paz que llene las expectativas del pueblo colombiano y de las causas reales que originaron este proceso de lucha. Si eso no se resuelve, si eso no hay salida, indiscutiblemente, nosotros no somos guerreristas por naturaleza. Ya lo hemos dicho en muchas partes, que estamos aquí es obligados por las circunstancias de estos regímenes criminales, asesinos, despiadados que ha habido en Colombia. No hay que olvidar que una de las burguesías más
más criminales y más reaccionarias están en Colombia, donde han logrado montar una estructura de Estado, una estructura política, donde al mundo le muestran un ejemplo de democracia y internamente se vive una de las peores guerras del mundo. Eso no lo podemos perder de vista. Y entonces, como se ha creado la cultura de la guerra, y son muchos los que viven de la guerra, y se ha creado toda una filosofía, una estrategia montada hacia la guerra, eso es lo que tenemos que desmontar para poder decir, ahora sí vamos a entrar en un camino de conversaciones y de cumplimiento, y que la gente vea que sí se están resolviendo las cosas. Una doctrina guerrerista, una sociedad militarizada, una filosofía de la guerra al servicio de una clase política. Cuando desmontemos eso, estamos diciendo vamos por buen camino. Porque mientras la base del comportamiento de la burguesía y de los sectores de la burguesía sea la seguridad nacional, mientras eso sea la expectativa y sea su punto de partida y su apoyo, pues va a ser muy difícil, porque es que hay que decirle al mundo y decirle a sus oyentes en Café Estéreo que la solución no está en entregar las armas. Lo de las armas es parte de una estrategia a seguir, pero que lo fundamental es lo otro, es la parte económica, la parte cultural, la parte política, porque lo más seguro es que cualquiera que entregue el fusil, que entregue las armas, sin haber cambiado esta estructura que se ha organizado para la guerra en el país, si no somos nosotros, van a ser otros los que van a tomar las armas, porque el camino en Colombia no es otro. Es que la cultura de la política y de los políticos en Colombia ha sido una política del divisionismo, ha sido una política de intolerancia, y eso no viene de los años 50. Recordemos las guerras civiles y recordemos así, pues, a simple vista, la forma de resolver la política en Colombia ha sido a través de las guerras y a través del juego sucio. Incluso acuerdos que nunca se cumplen. Vienen incumpliendo acuerdos desde los comuneros con José Antonio Galán. Una de las mayores traiciones del movimiento comunero fue la encerrona que le hicieron la burguesía de la época y la Iglesia Católica a los comuneros en Zipaquirá. En Zipaquirá le hicieron una encerrona a la dirigencia de esas protestas, esas movilizaciones, le hicieron firmar unos acuerdos, y en cualquier parte de los archivos usted encuentra lo que se firmó en esos acuerdos en Zipaquirá para desmontar la lucha de los comuneros, y ahí está intacto, sin aprobar, sin tocar lo que se firmó desde la época de los comuneros. Y de ahí hacia acá toda la historia de las... Bueno, este tema es larguísimo, si uno sigue hablando de esto, ¿no? Pero bueno, yo no sé, para ir terminando, ¿qué le decimos al pueblo colombiano para que ayudemos a empujar de que esta vez sí lleguemos a un buen puerto, a que sí, hombre, que haya un acuerdo donde salga favorecido el pueblo? La mayoría del pueblo colombiano sabe y es consciente, porque ya lo ha vivido en carne propia. Y nosotros no nos equivocamos al decir de que la mayoría de los colombianos está por la paz, está porque se firmen los acuerdos. Lo vienen haciendo, se viene dando en la práctica, en las movilizaciones, en las marchas, en los mensajes que se dan a conocer por todos los medios a diario,
Y lo que se percibe es eso, el deseo de todos los colombianos de que se llegue a la paz. Y los mecanismos se están dando, los mecanismos se están andando. Pensamos que es una oportunidad muy grande y que esperamos no quede defraudado el pueblo colombiano nuevamente como se ha dado con los otros procesos. Pero lo que sí le podemos decir a sus oyentes es que de parte de las FARC está la absoluta convicción de que primero el anhelo de los colombianos es lograr la paz y que la voluntad de nosotros, si las circunstancias lo permiten, es llegar allá. Y claro, se necesita, y como lo viene haciendo la comunidad internacional, los movimientos políticos internacionales, las organizaciones, los partidos, diferentes personalidades en el mundo están a la expectativa de lo que pasa en las conversaciones de La Habana, y las FARC es consciente y clara de eso. Que no se vaya a defraudar al pueblo colombiano una vez más con no poder llegar a un término feliz las conversaciones. En eso estamos haciendo muchos esfuerzos, y ya la otra parte de este tema y todo, ya como le dije anteriormente, lo maneja el secretariado, lo maneja, pero así a simple vista es decir que hay mucha voluntad para que no quede defraudado el pueblo colombiano con estas conversaciones, diciendo también de que las anteriores conversaciones, la terminación de esas conversaciones y el no cumplimiento de los acuerdos firmados en las anteriores negociaciones han sido por la agresividad y de los gobiernos a llegar a acuerdos definitivos. No ha habido intención de llegar a acuerdos. No ha habido intención. Lo que hay es que se acabe la guerrilla y para ellos una paz con X, como dicen, ¿no? Una paz que les salga barata. Para finalizar, decirles es que cada presidente que llega dice que a la guerrilla la va a acabar. Unos han dicho que en 6 meses, otros que en 7, otros que en 17, otros que un año. Unos dicen que un periodo de presidencial es suficiente para acabar con la guerrilla, y bueno, esa ha sido un sofisma, distracción que han tenido los políticos para embaucar a la gente y convencerlas de que los elijan como presidentes con el cuento de que el problema es la guerrilla. La guerrilla de las FARC surgió en el año 64, y si comparamos del año 64 a hoy, al año 64 hacia atrás, pues no había FARC del año 64 hacia atrás, pero la conducta de la burguesía colombiana ha sido la misma. Es la misma. Hablábamos, digamos, de la tragedia suya, de la tragedia que sufre hoy mismo otra familia colombiana. Es la misma oligarquía con sus mismos métodos. Y el mensaje para la juventud en el mundo es que esta lucha no es solamente de las FARC, ni esta lucha no es solamente de los colombianos. Decirles que aquí estamos enfrentados al imperialismo, decirles que aquí estamos enfrentados al capitalismo, decirles que aquí estamos enfrentados a la Casa Blanca, aquí estamos enfrentados a la OTAN, y decirles que todo aquel que mire en este sistema un agresor a sus pueblos es un amigo nuestro. No se necesita llevar el letrero de FARC en la frente o en el pecho, solamente todo aquel que se declare atropellado, ofendido, humillado por el imperialismo es nuestro amigo, y en las filas de las FARC tiene un puesto. Bueno, pues hasta aquí dejamos esta entrevista con el comandante Jairo Martínez de las FARC-EP, desde aquí desde La Habana, y le agradecemos mucho, comandante, por este tiempo larguito que le hemos quitado, y mucho por lo que nos cuenta y las orientaciones que nos ha dado. A ustedes éxitos en su trabajo el trabajo de comunicación alternativo, y que
multipliquen por N a la potencia sus audiencias y sus programas. Bueno. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias. Ya muy lejano, pero vienen de esos atropellos y esas violaciones que hicieron los españoles cuando llegaron a nuestro país. Casi que podemos decir que uno es producto de una violación, porque eso fue las costumbres en esa época. Entonces, mis abuelos trabajaron en esa, y de ahí nace mi padre, y mi padre ya después entonces se traslada también a ser parte de estas familias en el sur del Tolima, y así es como pues mi familia pertenece a Planadas, Tolima. Ahí se criaron ellos por voces de mi madre, por la cultura de la tradición oral. Ella nos contaba cómo había sido su vida, tanto la de mi padre como la de ella. Hijos de campesinos, agricultores, trabajadores de la región. En esta época Planadas pues era un caserío apenas en construcción, en formación, y naturalmente toda la región esta de Planadas y Gaitania y toda esa parte de lo que soy de 6 a 6, como es lo normal en estas familias colombianas, muy pobres. Y mi familia nació en el departamento del Tolima. Yo soy hijo de madre indígena. Mi madre pertenecía a las tribus indígenas de los paeses, y mi padre también un campesino, pero con un poco de la descendencia española, porque los abuelos o tatarabuelos de mi padre trabajaron en los barcos, en los buques que entraban a Colombia en aquella época por el río Magdalena. Y por ahí fue quedando la raza, digamos, de mi padre, y entonces por eso por ahí. Comandante Jairo Martínez, gracias por darnos esta entrevista a Radio Café Estéreo. Nos es placentero pues poder conversar con usted para pues contarle a nuestros oyentes y a la gente que nos pueda ver por diferentes medios alternativos sobre pues Colombia, ¿no? Ahora que estamos en estos diálogos, y de pronto pues comenzar mucho hablando de la historia y cómo los jóvenes, el por qué, cómo y cuándo deciden pues tomar esa decisión que no es fácil de echarse para el monte. Yo pues los saludo y bueno, no sé, ¿usted quiere entrar diciendo algunas palabras antes de seguirle haciendo preguntas? No, yo primero saludar la actividad y el trabajo muy importantísimo que vienen adelantando ustedes a través de este medio, y llamar a todas las organizaciones y trabajadores de las comunicaciones alternativas que sigamos adelante y sigan adelante en este trabajo con el periodismo alternativo, que es el que realmente en las circunstancias que viven estos países y fundamentalmente Colombia, es una de las maneras y de las formas más claras y más precisas de hacer un trabajo. Claro, con todas las dificultades y todo lo que se presenta en Colombia para hacer este tipo de trabajo de comunicación alternativa, pero de todas maneras felicitaciones y un saludo muy especial a la audiencia que ustedes llegan, a la audiencia que ustedes llegan con estos programas tan importantes y tan necesarios. No, a propósito de que hablábamos de los medios, ¿no? Hoy en día el papel de los medios en Colombia es cada día
pues juega un rol más importante. Lo veíamos en el paro del año pasado de los campesinos, y el mundo se dio cuenta mucho de esa situación, de lo que pasaba por medio de los medios alternativos. Y bueno, ese es un esfuerzo que nosotros sí hacemos para tratar de contar lo que pasa en Colombia y las vivencias de ustedes, ¿no? Bueno, yo quiero arrancar con eso. Ya teníamos un esquema que pensamos es, ¿por qué usted cuando era joven se fue para la guerrilla? Porque eso no es fácil. Pero primero pues empezar comentando cómo eran sus papás, que vivían, tenían mucha plata, poquita, ninguna, en qué condiciones era la vivienda, más o menos eso, cómo... Mis padres, como la mayoría de familias colombianas, son ricas en tener una fuerza de voluntad para salir adelante, ricos en espíritu, en visiones. Por naturaleza el campesino es muy visionario. En eso sé, sin lugar a equivocarme, que mi familia era muy rica. Tenía proyecciones y tenía, en el campo material, ya en el campo económico, como también los millones de colombianos, una familia muy pobre, trabajadora, rebuscándose el sustento de ellos y de sus hijos, como se dice popularmente en Colombia, con la fuerza de la mano y con el sudor de la frente, trabajando